Ahora sí, le damos la bienvenida a la senadora Carvajal, que ella muy activa participando en esta comisión y nos ha pedido también algunos antecedentes que le vamos a proponer al final de la sesión en el barrio para este seminario que usted solicitó en torno a algunos temas que tienen que ver con infancia. Entonces le vamos a pedir a Secretaría si puede dar la cuenta, por favor. Presidenta, tenemos solo un documento en cuenta, que es un oficio del Defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille, mediante el cual entrega la opinión técnica del proyecto de ley que está en tabla para el día de hoy. Luego tenemos que continuar con la tabla, que es para continuar con el estudio de las indicaciones presentadas en el proyecto de ley sobre armonización de la ley 21.302, 20.032 y 21.430, que está con urgencia calificada de suma. Y al inicio se había acordado escuchar a la Fundación San Carlos de Maipo y el gerente general, señor Marcelo Sánchez, se encuentra presente aquí. Bienvenido, Marcelo, y muchísimas gracias por hoy día estar presente. Decirle a la comisión que tuve la suerte, de alguna manera, el privilegio de poder escuchar el trabajo de la Fundación, que está muy vinculado al tema que hoy día estamos tratando, estamos legislando y hemos hecho un buen mix, de alguna manera, entre hacer los análisis propios de la votación que estamos bien trabajando con armonización, pero también dejar unos minutos al inicio para conversar con expertos y con gente que está trabajando el tema de infancia y de tal manera de poder ir haciendo pequeñas modificaciones al texto que estamos votando para poder fortalecer lo que va a ser este trabajo. Así que le vamos a dar la palabra, Marcelo, y terminando le vamos a dar un tiempo a los senadores para algunas consultas y luego el espacio para seguir dando continuidad al trabajo legislativo en torno al proyecto de armonización. Usted viene con algunos asesores, si quiere los puede nombrar, Marcelo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio a los senadores. La verdad es que parece que estoy hablando más fuerte de lo que corresponde. Vengo precisamente con profesionales del área de la incidencia y también del área de desarrollo de la Fundación. Nosotros somos una fundación que ha estado relacionada con la discusión de la institucionalidad de niñez desde hace mucho tiempo. Hemos participado en las discusiones tanto de la creación de la Subsecretaría de la Niñez, de la creación de la Defensoría, de la creación de los servicios y también, obviamente, de la Ley de Garantías. Y en virtud de ello es que también es importante consignar que somos una fundación que tiene cerca de 30 años de historia vinculado a los procesos hoy día más preventivos, buscando llegar antes y dejar de llegar tarde en la política pública. Y por lo mismo nos parece importante hacer un diagnóstico previo a este proceso de armonización que es muy relevante para que puedan efectivamente la institucionalidad de niñez ser efectiva desde la protección administrativa, desde la protección que se le tiene que dar en los espacios preventivos, pero también en la tutela judicial. Y por lo mismo... Perdone, te voy a interrumpir. Básicamente, primero para saludar a nuestro senador, Juan Luis Castro, que está presente, que es parte integrante, y lo otro decir que esta presidencia ha estimado necesario hacer este trabajo siempre de inicio, porque hay mucha gente que ve esta comisión, que le interesa. Y siempre cuando hay datos y hay personas que trabajan por años, como ustedes 30 años en este tema de infancia, es importante para la ciudadanía y para mí particularmente, tengo que decirlo, que la sociedad en su conjunto empieza a entender y a comprender que no estamos hablando de temas menores y que lo que hagamos hoy día por la infancia va a ser gran parte de lo que el país sea en unos 20 años más, sin duda. Entonces, todos los recursos humanos y financieros que se destinen para hacer mejor las cosas son muy útiles y necesarios, pero el dato, el día a día lo tienen ustedes. Solo por eso es importante aclarar el por qué hemos ido pidiendo que vengan personas expertas a exponer. Muchas gracias, senadora. La verdad es que efectivamente si uno hace un recuento histórico de lo que ha sido la tramitación de las leyes de niñez, claramente la necesidad y la relevancia de la armonización surge porque la técnica legislativa que se utilizó para la tramitación de las últimas leyes de niñez que dieron la separación de los servicios de protección especializada, reinserción y finalmente la promulgación de la Ley de Garantía,
hicieron que el proceso fuera inverso al que a lo mejor técnicamente habría sido el adecuado, entendiendo que había una serie de contingencias de carácter político que ameritaban que se avanzara en la definición de la nueva institucionalidad y dejando para el final lo que iba a ser esta ley marco, la ley de garantía. Pero eso trae evidentemente consecuencias donde finalmente fueron dejadas la definición de posterior reglamento, instructivo, de alguna forma orientaciones técnicas y estándares de regulación que quedaron en manos de la tramitación de 22 reglamentos que estaban relacionados con la ley del servicio. Por lo tanto, evidentemente es necesario observar cuáles han sido las consecuencias en materia de implementación que ha llevado la implementación del servicio en ese orden. ¿Y por qué es relevante? Porque hay una serie de cuerpos legales que están asociados a la legislación tanto del servicio como a la ley de garantía que requieren una expresión reglamentaria consistente para poder hacer efectiva la gestión que tiene el servicio. No es menor, y acá voy a referirme a algunas de las conclusiones derivadas de la Comisión Investigadora de Implementación del nuevo servicio, donde se establece efectivamente la necesidad de resguardar elementos dentro del reglamento y dentro de las mismas orientaciones técnicas para que el servicio pueda funcionar adecuadamente. Por otra parte, también la potestad reglamentaria y su consistencia con la ley del servicio recae en la Subsecretaría de la Niñez y evidentemente esto dentro de un sistema de protección integral de la niñez requiere que los organismos que devienen en la potestad administrativa y la tutela judicial estén extraordinariamente coordinados. Evidentemente la implementación del sistema de protección integral es una realidad que es paulatina, que es gradual, que sin embargo tiene incidencia directa respecto de la provisión de servicio y oferta del servicio en la medida de que al no existir hoy día una implementación efectiva de los programas preventivos, una implementación efectiva de la potestad administrativa, nos encontremos con una mayor cronificación que termine derivando en un aumento sostenido de la demanda que tiene que atender el servicio. Si hace 4 o 5 meses atrás estaban entrando al servicio alrededor de 15.000 niños mensualmente, hoy día estamos hablando de cerca de 20.000. Y eso es tremendamente relevante porque requiere, por cierto, una mayor urgencia. Tú tienes una presentación. Sí, recién me acabo de enterar que no estaba siendo proyectada, pero a ver si la podemos proyectar. Sí, porque cambia bastante con la gráfica. Ahí está. Vamos para adelante porque... Sí, es la que viene, ¿no? Sí, la del démosle derecho al nomás. cuidado y vivir en familia. Ahí está. Entonces, un poco para entender cómo se ha ido dimensionando la realidad de la implementación del servicio, es poder entender que la armonización nos permite avanzar desde un enfoque de protección hacia un enfoque de derecho, especialmente desde la lógica del derecho al cuidado. En el mes de marzo nos correspondió ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para entender los alcances y la interrelación del derecho al cuidado frente a una consulta que hizo el Estado de Argentina, entendiéndolo en las 3 dimensiones del cuidado: el derecho al cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado. Desde esta lógica, cuando hablamos desde lo que concierne a esta comisión, que es básicamente la realidad de las familias, entendemos que el derecho a ser cuidado por parte de los niños y al ejercicio del cuidado por parte de las familias es fundamental. Y la armonización es una oportunidad de avanzar en esa lógica y entender que existen desigualdades al interior de las familias y por ello el Estado también debe entregar los apoyos entendiendo esas diferencias. Los estándares internacionales han sido claros respecto a la obligación de los Estados para proveer una mejor condición al derecho a vivir en familia. Y por eso mismo que en distintas directrices el Estado ha sido claro en que los cuidados alternativos deben propender a sistemas de acogimiento familiar. Las directrices 21 y 53 de Naciones Unidas sobre modalidades de cuidados alternativos dan cuenta de la necesidad de avanzar resguardando el derecho a vivir en familia. También las distintas comisiones que se han hecho en el año 2022, por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño y el Comité de Derechos de Personas de Discapacidad,
establecieron acuerdos sustantivos respecto de la obligación del Estado a apoyar modelos de acogimiento familiar y a entender que las alternativas de acogimiento extensas o ajenas deben ser apoyadas y recibir capacitación por parte del Estado. Recordemos que la visita del año 2018 del Comité de Derechos del Niño sostuvo graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos con consecuencia de muerte en algunos casos, y a una violación del artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño por no tomar el Estado resguardo necesario para garantizar el derecho a vivir en familia de los niños que habían sido separados por cuidados parentales. Así también podemos ver lo que son las últimas cifras en materia de explotación sexual comercial infantil, que sigue pendiente esa observación que estableció, ya habiendo levantado una serie de observaciones en el año 2018, el Comité de Derechos del Niño mantuvo la observación respecto de la explotación sexual comercial infantil respecto de los sistemas de cuidado por parte del Estado. Valga consignar que entre el año 2018 y el año 2024 ha aumentado 2,4 veces las denuncias por explotación sexual comercial infantil. ¿Se estima cuánto es el número de niños que hoy día están vinculados a explotación infantil? ¿Cómo? ¿Se estima algún dato de cuántos son los niños que hoy día están Sí. vinculados a explotación? Los datos oficiales datan del año 2004 en una proyección que se hizo entre OIT y Sename, que era de alrededor de 4.000 niños que estaban, principalmente niñas, estamos hablando de un 80% que son niñas las víctimas de explotación sexual comercial infantil. Lamentablemente las cifras no han sido actualizadas y hay un subregistro importante respecto de la capacidad de denuncia, pero hoy día se podría estimar que mediante también otros factores de riesgo como la inmigración irregular, etcétera, estamos alcanzando una cifra de sobre 6.000 niños. Consideremos entonces que hace 20 años teníamos alrededor de 18 o 19 programas especializados, 1.200 cupos, cubríamos alrededor del 25% de la demanda efectiva y esa misma demanda es la que hoy día tenemos, o sea, es la misma oferta. Tenemos básicamente los mismos programas, tenemos básicamente los mismos cupos, pero tenemos un eventual aumento significativo en las víctimas de explotación sexual comercial infantil, que solamente los datos que entrega el Ministerio Público en estos últimos 5 años ha aumentado en 2,4 veces. Entonces, claramente... hay una consulta de la senadora. Sin ánimo, perdón, de entorpecer su presentación, pero no es primera vez que nos golpea no solo las cifras, sino que al parecer lo subjetivo que hay respecto a datos duros y respecto a las estimaciones. Entonces yo, entendiendo que usted tiene una trayectoria importante en esta materia, desde ese año que usted maneja en cifra 2004, estamos en el 2024, 20 años después, a su juicio, ¿ha habido alguna injerencia en las políticas públicas que vayan a definir claramente y objetivamente de qué universo de niños estamos hablando? No. De hecho, no es tanto mi juicio, los informes que tiene la comisión investigadora que presidió la diputada Maite Orsini el año... Perdón, sí. no había terminado, pero y la palabra también hay que decirlo, lo da la presidenta. Solo que me parece muy complejo, por su intermedio, presidenta, que nosotros generemos proyectos de ley, generemos políticas públicas sin tener la base cierta, concreta, objetiva, de no solo la curva de ascenso, que podríamos sumar otros factores, que lo hemos hablado con la subsecretaria, con el defensor, etcétera, sino la tendencia siempre al alza. Entonces creo que ese es un punto que a nosotros nos deja muy en un espacio muy desierto, porque cuando uno se enfoca en políticas, programas y orienta, el número es relevante a propósito hasta dónde vamos y tenemos el alcance de llegar en ese contexto, por cierto. Obviamente que siempre están primero los niños y las personas, pero lo numérico y lo objetivo, una política pública que quiere ingerir, debe tener claridad respecto a los datos. Eso es podemos continuar, pero porque vamos a tener un espacio de preguntas, pero sí, buena intervención. Pero es muy atingente a lo que voy a decir a continuación, lo que dice la senadora, porque evidentemente la calidad de la información es tremendamente relevante. La posibilidad de que hoy día podamos tener en un mismo sistema de información la información que está entregando el Poder Judicial y la información que está entregando el servicio es fundamental.
Lo mismo con la capacidad investigativa que tiene el Ministerio Público. Hoy día que estamos iniciando la discusión de la ley de presupuesto, pasa a ser muy relevante observar cuáles son las tasas de archivo de las causas en materia de explotación sexual, porque básicamente no hay recursos investigativos. Entonces, efectivamente, el primer elemento es poder tener un dato certero. El segundo elemento es que tengamos los mecanismos para poder generar una prevención y una detección temprana adecuada. No es posible que solo el 12% de los casos de explotación sexual comercial infantil sean derivados por el intersector. Un 12% por las familias, una parte importante de lo que sucede al interior del servicio de protección por el servicio de protección. Pero estamos muy al debe respecto de la detección temprana y mucho más respecto de la prevención. Creo que son dos elementos que son muy relevantes en el proceso de armonización, porque hay espacios donde el legislador puede establecer estándares que permitan levantar esa información y además generar mecanismos preventivos. En segundo lugar, o en tercer lugar ya, también se establece un principio fundamental que se plasma en la Ley 21.430, la Ley de Garantía, que establece como objetivo fundamental en el artículo 27 el derecho a vivir en familia y que las modalidades de cuidado alternativo deben ajustarse al interés superior del niño, prefiriéndose aquellas que estén basadas en la familia o una solución definitiva, como pueden ser los cuidados adoptivos. También la 21.302, la Ley del Servicio, ordena la prioridad en la oferta programática en las familias de acogida. Y por supuesto que si ustedes miran el gráfico anterior, en el gráfico anterior había un descenso significativo de lo que son las familias en residencia versus las familias de acogida. Hoy día hay más familias de acogida versus niños en residencia y por lo tanto eso, que pareciera ser un elemento extraordinariamente positivo, también tiene un relato importante respecto de la capacidad de poder cumplir con los estándares que establece el acogimiento familiar externo. Hoy día nuestro modelo de acogimiento familiar es básicamente un modelo de reunificación familiar, por cuanto el 83% de toda la oferta en materia de familias de acogida radica en la familia extensa, con las precariedades que significa el trabajo con la familia extensa, con la falta de recursos que significa. Muchas de esas familias extensas reciben solamente de manera directa, porque hay a través de la gestión de los organismos colaboradores un porcentaje del subsidio que queda en los organismos colaboradores, pero reciben de manera directa 90.000 pesos para todo el mes de acogimiento familiar en una familia extensa. Por lo tanto, es muy relevante entender que en esos contextos de alta vulnerabilidad y de alto riesgo se requieren soportes distintos a los que hoy día la ley da. Y se requiere avanzar en una profesionalización del sistema de acogimiento familiar que dé cuenta de las situaciones que hoy día enfrentan los niños en un mayor perfil de riesgo. 90.000 pesos, 90.000 pesos y un hogar, digamos, actualmente hoy día mensual por niños de estos hogares, digamos, ex-Sename, ¿cuánto es? Probablemente la ¿Residencia? ¿Cuál es la cifra? El subsidio promedio en residencia es de alrededor de 1.300.000 pesos, la subsecretaria me lo puede clarificar, y entiendo que también en atención directa puede llegar hasta 4 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, hay una clara diferencia. Entendamos también de que hay niveles de riesgo que son distintos, niveles de prestaciones que son distintas. Estoy de acuerdo, pero la cifra es abismante entre un niño que es acogido por una familia y las cifras que usted está dando. No es responsabilidad suya, pero me refiero que es que claramente uno quisiera que el niño tenga derecho a vivir en familia en el proceso que esté, porque es lo ideal. O sea, claro, y lo ideal hoy día está subfinanciado, o sea, es prácticamente una precariedad impresionante, eso es lo que vale un litro de leche. O sea, si uno hace la comparación en las familias de acogida y la hace respecto de la subvención al sistema residencial, evidentemente hay una brecha que bien podría ser una brecha de mejora del acogimiento familiar y que podría derivar en una solución no solamente del proceso de desinstitucionalización de niños, que en promedio pasan más de 18 meses, más de 3.000 niños han estado en sistemas residenciales, lo que contraviene las normas de celeridad en los procesos de reunificación familiar que debieran tener esas soluciones.
Por supuesto que hay situaciones de riesgo que son distintas y por lo tanto hay residencias que deben ser especializadas a esa situación de riesgo. Pero gran parte de los niños que hoy día están en residencia con un mayor esfuerzo en materia de un modelo más profesionalizado de familias de acogida podrían ser una solución sustantiva a que los niños no permanezcan ni tampoco estén de manera tan significativa en las residencias, siendo un modelo alternativo como las familias de acogida el adecuado tanto por las directrices internacionales como por la evidencia local. Baste solamente señalar, y lo vamos a ver en uno de los cuadros de la explotación sexual comercial infantil, los casos de explotación sexual comercial infantil referidos a familias de acogida versus residencias son infinitamente menores. Y eso también da cuenta de que, por supuesto que son perfiles distintos, pero que podríamos buscar una solución en particular donde no podemos tener a niñas que están bajo explotación sexual comercial infantil en una residencia, por muy alto que sea el estándar de la residencia, y apuntar a desarrollar modelos de acogimiento familiar profesional como existen en otros países como Francia, Bélgica y Estados Unidos. Entonces, creo de que es importante entender estas cifras porque también, por favor, sigamos adelante solamente para indicar que en materia de cuidados alternativos, si ustedes miran, hemos visto que no obstante lo que dice la ley del servicio, lo que dice la ley de garantía, artículos 27, artículos 24, de promover la desinternación de los niños de 0 a 3, por los impactos que se genera en la etapa del desarrollo en que están los niños. La necesidad de vivir en familia de los niños de 0 a 3 es reconocida en la evidencia internacional respecto de los impactos que tiene en materia de desarrollo cognitivo, de desarrollo emocional. Y por lo tanto, la legislación, tanto los tratados internacionales, las interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana, las recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas, etcétera, han recomendado la desinternación. Y ustedes como parlamentarios, cuando aprobaron tanto la ley de garantías como la ley del servicio, establecieron la desinternación para los niños de 0 a 3. Sin embargo, ustedes pueden ver en el gráfico cómo esta cifra no solo no ha disminuido, sino que ha seguido creciendo de manera permanente. Se entiende entonces que por qué es importante una ley de armonización que sea muy precisa respecto de la potestad administrativa para que este tipo de situaciones se transformen en oportunidades de poder dar acogimiento familiar a los niños de 0 a 3, tengan los recursos necesarios, tengan la garantía de poder contar con un cupo determinado para poder generar los procesos de desinternación y hacer un proceso con todas aquellas residencias que están de 0 a 3 para ir migrando hacia programas de acogimiento familiar especializado. El proceso de armonización debiera tener como foco garantizar la existencia de oferta pertinente y suficiente en las distintas líneas de acción de protección especializada y en todas las regiones del país. Es decir, acá tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la realidad regional, esto tiene una expresión local, es muy distinto lo que pasa en Arica y Parinacota, lo que pasa en Antofagasta, lo que pasa en Biobío. Baste, por ejemplo, nuevamente remitir a las cifras de explotación sexual comercial e infantil, donde esas regiones tienen un crecimiento sobre el 100% de las denuncias. Hay también, sigamos adelante, por favor. Sí. Esto es en base a la información que hizo la auditoría de la Contraloría General de la República y da cuenta que tenemos cerca de 30.000 niños a esa fecha, estamos hablando de enero del 2023, en listas de espera. Listas de espera para programas ambulatorios. ¿Ya? Después, acuérdense que también hace un análisis la Corte Suprema respecto de las listas de espera y también del sistema residencial. Pero en el informe de Contraloría del año 2023, de enero del 2023, cifraba en 30.000 los niños que estaban en lista de espera, más o menos en esa época era casi 3 veces lo que teníamos en septiembre del 2021. Después de estas cifras, vienen las cifras del Poder Judicial de septiembre del 2023, donde cifra en 45.000 las derivaciones a programas ambulatorios sin cupo. Es decir,
básicamente lo que va mostrando es una evolución progresiva de la falta... Ambulatorio, para aclararnos un poco, porque nosotros no somos expertos. Ambulatorio implica que son niños que están con su familia, pero requieren Sí, un claro. apoyo. Sí. Ya, de esos niños que derivó el sistema judicial, 45.000 niños no tenían, digamos, cupo. No tenían cupo en septiembre del año 2023. ¿Ya? Entiendo que la subsecretaria puede dar cifras más actualizadas. De hecho, en ese informe se daba cuenta de alrededor de 220, 215 niños que no tenían acceso a residencia, y entiendo que ese número ha bajado alrededor de un 15% en el reporte de mayo del 2024. En el caso de las medidas cautelares de familia de acogida, alrededor del 20% de las medidas cautelares de familia de acogida estaban con lista de espera. Por lo tanto, si consideramos eso, que es en cuidado alternativo, cerca de un 20% de las medidas que los tribunales toman de cuidado alternativo, que significa la separación del niño de sus padres por una situación grave, delicada, no tienen cupo. Y esa situación no ha variado de manera significativa, porque incluso no opera solo desde lo presupuestario. Ese 20% en número, ¿cuánto es estimado? La verdad es que la Corte Suprema lo precisa como derivaciones a medidas cautelares. ¿Ah? No podríamos decir si corresponde exclusivamente a niños, y por eso es dentro de las diferencias que se da. El servicio ha reconocido alrededor de 45.000 niños también, pero la Corte lo señala del orden de los 67.000 cuando vino el ministro Pulgar a la comisión investigadora. Por lo tanto, ahí hay una cifra que tiene que conciliarse. Y tal como decía la senadora Carvajal, sí. Claramente partimos por tener que definir una cifra precisa. Ahora bien, el informe del Poder Judicial también daba cuenta de otro tipo de situaciones complejas, donde fundamentalmente se veía el efecto de lo que significaba el no tener una planificación territorial adecuada. Y por eso que en armonización es fundamental que el criterio de territorialización de determinación de oferta y demanda es muy relevante. Si ustedes ven, no sé si puedes ponerme el próximo gráfico, a ver. Sí, acá en este gráfico, si ustedes ven en términos generales, cuando hablamos de residencia, no pareciera, si solamente nos quedáramos con el total, no pareciera haber una situación crítica en materia de sobrecupo. Pues tendríamos 195 cupos disponibles. ¿Ah? Sin embargo, esa no es la realidad si uno lo analiza territorialmente. Y si ustedes ven, por ejemplo, en Santiago, en la región de Tarapacá, tenemos 103 cupos. En la región de Arica y Parinacota tenemos 29 cupos. En la región de Antofagasta tenemos 44. Estamos hablando de sobrecupo. Y eso da cuenta de algo que lo dice el informe de Contraloría del año 2023, que no queda evidencia de que las direcciones regionales hayan participado en el proceso de determinación de demanda y oferta. ¿Por qué? Porque claramente vemos que el sistema residencial está colapsado, no tenemos, en varias regiones no tenemos cupo, hay sobrecupos utilizados, sin embargo hay otras regiones que tienen cupos disponibles. Evidentemente esto no se trata de mover los niños desde Concepción a Tarapacá, porque los desarraigamos, rompemos toda esa lógica. Entonces, aquí lo que sucede es que hay una necesidad en materia de planificación de oferta y demanda que tiene que ser regulada de alguna forma, no solamente reglamentaria, y eventualmente las modificaciones que debieran haber en armonización. Porque eso pasa a ser tremendamente relevante para la sostenibilidad del sistema. Sostenibilidad que también, convengamos que en el sistema residencial hemos visto otro tipo de dificultades que son tremendamente complejas, como por ejemplo con el cierre de los CREAT, los niños de mayor riesgo, muchos de ellos fueron derivados por la vía del 80 bis a las residencias, sin contar ellas con oferta ni ambulatoria ni personal especializado para poder manejar ese tipo de situaciones al interior de sus proyectos. Eso, por cierto, genera complicaciones extraordinariamente relevantes a los organismos colaboradores que trabajan en materia residencial y hace que eventualmente no se presenten a nuevas licitaciones, agravando la situación de los cupos. Pedirle, Marcelo, porque todo es muy importante, que si puede avanzar más rápido para que los senadores puedan hacerle alguna consulta antes de cerrar.
Sí, sigamos, por favor, tíralo más rápido nomás. A ver, también la ley, y también podría ser objeto de las indicaciones del proceso de armonización, elementos que fueron pesquisados durante la comisión investigadora en relación a los requisitos de acreditación de los colaboradores. En la comisión investigadora específicamente se invitó al Consejo de Acreditación. El Consejo de Acreditación estableció que las grandes dificultades para poder acreditar, o mejor dicho, que era imposible acreditar calidad. Había más bien una acreditación de competencia administrativa, de que no tuvieran alguna restricción de admisibilidad, pero el mismo Consejo de Acreditación, que hoy día básicamente no está funcionando, porque no tiene quórum, se quedaron en la práctica sin posibilidad de garantizar, y si uno lee las actas del Consejo de Acreditación va a ver que insistentemente los consejeros han hecho el descargo de que no pueden acreditar calidad. Y creo que porque no tienen las herramientas de acreditación de calidad. Hoy día el reglamento que opera sobre el Consejo de Acreditación establece indicadores que están más asociados a elementos de carácter administrativo. Con ello, el 98% de los organismos colaboradores fueron acreditados, independiente de sus niveles de calidad. O sea, lo que está planteando es que habría que cambiar, digamos, los indicadores para la acreditación. Exactamente. ¿Y desde cuándo que no funciona el comité de acreditación? El comité de acreditación está sin sesionar por lo menos durante los últimos 6 meses. Fueron a la comisión, no han podido llenar los cupos tampoco de los profesionales especializados. Se hizo una indicación que para efectos de la armonización se hizo una indicación de que los profesionales que están destinados al área de la salud ya no sean psiquiatras ni psicólogos especializados en infanto-juvenil. Creemos que eso es un error, precisamente porque se requiere profesionales especializados en el área infanto-juvenil para levantar estos indicadores de calidad que son tan relevantes. Nosotros entendemos la crisis de oferta que hay en materia de profesionales del área infanto-juvenil. Hoy día el déficit de psiquiatras infanto-juvenil en el sector público supera los 800. Pero eso no puede ser obstáculo para que en el Consejo de Acreditación esté precisamente una persona que esté especializada en materia de salud mental para niños y jóvenes. Y lo mismo en el caso del psicólogo. O sea, por eso que esa indicación nos parece que no es pertinente, dada la necesidad y la novedad que imprime el Consejo de Acreditación. Yo creo que el Consejo de Acreditación cumple un rol desde el punto de vista del legislador, de cuando se crea la ley para poder mejorar la calidad. Sin embargo, la interpretación reglamentaria que se le ha dado, la forma de proceder, la forma de sesionar, las instrucciones y orientaciones técnicas que tienen, no ha permitido que sea efectivo en esas materias. El Comité de Acreditación o el Consejo de Acreditación no debiera ser dependiente, por ejemplo, del servicio. Debiera estar en una instancia superior a la del servicio para garantizar efectivamente que no hay conflicto de interés en la operación del Consejo. Porque si no, la inercia, la necesidad, la misma realidad que nos lleva a que hoy día tengamos una situación donde tenemos un déficit de cobertura, va a llevar a que se acredite la mayor cantidad de organismos colaboradores sin hacer cuenta de los indicadores de calidad respectivos que se esperan. Sigamos adelante. Por lo tanto, es necesario reforzar los estándares de calidad. Ya eso, pasémoslo adelante porque ya he conversado ampliamente de lo que es la explotación sexual comercial infantil, que el último año las denuncias crecen un 29%. Hay 3 regiones que superan el 100% en el crecimiento de las denuncias. Creemos que es importante generar en estos mecanismos de control y de estándares de calidad, desde la armonización, las herramientas necesarias para que los reglamentos sean efectivamente coherentes con lo que el legislador ha plasmado en las leyes. Porque sé que estamos terminando, pero Marcelo, usted explicó en un momento que habían antecedentes acá en la presentación que daban cuenta de la diferencia que es estar en una, digamos, en una residencia o en una familia acogida respecto al tema de explotación sexual. Sí. ¿Cuál es la lámina? Volvamos para atrás, a ver. Creo que lo tengo acá en las cifras. No, más acá. No, está bien. En el cuadrito de abajo. En el 4, ya. Ustedes pueden ver el año 2023.
en las resoluciones no son, por así decirlo, denuncias todavía acogidas pero son resoluciones que emanan desde el mismo servicio para indicar algunos atisbos que deben ser objeto de denuncia para efectos de la investigación de explotación sexual comercial infantil. Si ustedes miran en ambulatorio, tenemos 503 denuncias, en familia de acogida 25 y en residencial 441. Vean la sobreproporción que tiene el sistema residencial, naturalmente, porque no es un sistema que debiera estar disponible para la explotación sexual. Cuando una chica llega con explotación sexual, trae toda la red desde afuera. Acá no estamos hablando de que la red se genere internamente, pero trae toda la red desde afuera y el contagio, entre comillas, con el resto de las niñas es tremendamente fuerte. Lo vimos, por ejemplo, en las residencias modelos que se hicieron en Viña, que terminaron quemadas a partir de las acciones de las redes de explotación sexual comercial infantil. Entonces tenemos que darle una vuelta de mirada. O sea, es cierto, todos los gobiernos, todos, han insistido en la necesidad de fortalecer el modelo de familias de acogida. Sin embargo, hemos iterado los últimos 3 o 4 gobiernos en modelos distintos, de distintos modelos residenciales, más chicos, más grandes, más especializados, etcétera. Pero no hemos hecho un esfuerzo coherente en aumentar o mejorar el modelo de acogimiento familiar especializado, particularmente en niños de mayor riesgo. Porque entendemos los niños de 0 a 3, la gestión especialmente voluntaria de la familia de acogida se puede lograr. Pero ¿qué pasa cuando el niño es un adolescente o una adolescente que es víctima de explotación sexual comercial infantil? En países de Europa, como en Francia, lo han resuelto con la contratación de profesionales que reciben un sueldo por parte del Estado para el acogimiento familiar y la coordinación con el servicio de salud para el tratamiento de trauma complejo que requieren las niñas que están en explotación sexual comercial infantil. Senador Walker ha pedido la palabra. Muchas gracias, para que aproveche de tomar agua. Gracias. Oiga, yo quiero preguntarle a don Marcelo, coincido totalmente con lo que usted señala respecto de mejorar la oferta respecto de familias de acogida y sobre todo de familias de acogida especializadas. Es lo que hemos tratado de propender en todas estas legislaciones, en la ley de garantías, en la ley que creó el nuevo servicio de protección especializada y desde luego en esta ley de armonización y lo que usted ha señalado respecto a factores a tomar en cuenta son muy interesantes. Por ejemplo, el tema de la territorialidad y la regionalización para los que representamos a una región entera, en este caso como la región de Coquimbo, es un tema muy relevante. Pero quiero preguntarle, y después le puedo extender la pregunta también a la subsecretaria, respecto del aumento de denuncias por explotación sexual comercial infantil. ¿Cuánto puede deberse, a su juicio, a que hoy día tenemos una ley que tipificó el delito de explotación sexual comercial infantil? Me da la impresión, puedo estar equivocado, que antes teníamos una cifra negra en materia de explotación sexual comercial infantil y que gracias, entre comillas, a que hoy día lo hemos tipificado como delito y hoy día hay mayor conciencia de que no estamos hablando de prostitución infantil, como se decía antes, sino que de un delito de explotación por parte de adultos, tenemos cifras más reales. Ahora, puede ser que ustedes me digan no, lo que pasa es que con el fenómeno migratorio efectivamente aumentaron las cifras. Pero sería muy interesante saber cuánto influyó el tener una ley que lo tipificó específicamente como delito con estas cifras. Gracias, presidente. Sí, ¿Contesto después sí. o...? Puedes responder ahora y después ir terminando Sí. con la exposición. No, solamente decir que la nueva tipificación que data desde el año pasado, digamos, básicamente incorpora nuevos tipos penales que están asociados a la explotación sexual en el ámbito digital. Sin embargo, acá estamos viendo son las denuncias sobre las cuales hemos visto el aumento. Primero, son anteriores a la legislación. Y segundo, tenemos básicamente un aumento significativo en las denuncias al interior del servicio, que es la comisión investigadora, la directora de la época,
presentó alrededor de 300 denuncias vigentes que no obedecían básicamente a los nuevos tipos penales. Por lo tanto, este es un fenómeno que va creciendo de la mano de la penetración del narcotráfico internacional, del crimen organizado, de los 16 grupos extorsivos que hoy día operan en el país. Grupos extorsivos que están tremendamente territorializados en la zona norte del país. Así vemos como Arica y Parinacota, vemos como Antofagasta, etcétera, crecen 130% las denuncias. Por lo tanto, yo creo que eso es algo muy relevante. Yo sé que es de reciente data la sensibilización respecto del impacto del crimen organizado en la niñez, pero ustedes ya saben y ustedes lo han visto, pese a que bajó un 6% la tasa de homicidios a nivel global el año pasado, el año 2023, la tasa de homicidios de niños aumentó un 22.2%. Es decir, bajó la tasa de homicidios generales, pero aumentó significativamente la tasa de homicidio en un 22.2% en el caso de niños. Y si uno mira la cifra, 6 de cada 10 niños participaban en actividades delictivas. 4 de cada 10 niños son víctimas aleatorias del delito. Por lo tanto, es innegable el efecto del crimen organizado respecto de la niñez y es innegable también que los mayores espacios de vulnerabilidad se dan en el entorno donde precisamente debiera estar funcionando efectivamente el sistema de protección a la niñez especializado, mejor niñez. O sea, si tenemos todavía niños que no son habidos en la residencia, situación que se reitera desde el año 2019 cuando tuvimos la comisión investigadora que presidió la diputada Erika Olivera, que hablaba de 350 niños que no eran habidos en una residencia. Hoy día tenemos 220 y algo que no son nuevamente habidos en la residencia. Ahí claramente está el grupo de niños que pueden eventualmente estar siendo reclutados por parte del crimen organizado, tanto en bandas delictivas como en redes de explotación sexual comercial infantil, que es el negocio base de los grupos extorsivos. Los grupos extorsivos como el Tren de Aragua, por ejemplo, tienen dentro de sus fines operacionales, dentro de la provisión de servicios al narcotráfico, la venta de trata y la venta de explotación sexual comercial infantil. Por lo tanto, hay que tener esa alerta. Es cierto, la forma de investigar es compleja, tenemos que levantar datos mucho más recientes. La plataforma Actuar Urgente ha ido actualizando toda la información que tienen los distintos actores y garantes del Estado, pero por supuesto que llegamos tarde. Y por supuesto que llegamos en una cifra que hoy día claramente no es la cifra que es real de victimización. Por lo tanto, ya para ir terminando, por favor, sigamos, adelantemos un poquito más rápido para llegar al final. Siga para adelante nomás, sí. Ya hablamos de la especificación, ya hablamos del Consejo de Expertos. ¿Esta es la última? Sí, esta es la última. Ya, entonces, solamente, la verdad es que cuando uno comienza en un proceso de armonización y por lo tanto hay que ver distintas leyes y en esas leyes entender que la institucionalidad que está inmersa y que está sometida a ella debe dejar establecido que esos principios que orientan esas leyes se plasmen adecuadamente en los reglamentos y en las orientaciones técnicas, creo que nos abre un espacio para, como se dice en la construcción, hacer un as-built, mirar hacia atrás, qué es lo que está todavía acusando falta de protección a la niñez. Entendemos que hay un proceso de instalación del sistema de protección integral. Entendemos que hay un proceso en que se instalan las oficinas locales de la niñez, pero se requiere tener un diagnóstico focalizado a nivel territorial para poder tener un proceso de determinación de oferta y demanda que hoy día está al arbitrio o está básicamente recayendo sobre los hombros de equipos que no tienen ni la especialización, ni el estándar, ni los recursos todavía para poder hacer una buena determinación de la demanda. Porque si la demanda local va a estar en las duplas psicosociales de las oficinas locales, debiera estar claramente regulado y debiera tributar todo el intersector para la construcción de ese diagnóstico y tener claridad respecto de los cupos de oferta y de demanda que se deben implementar para que así la presupuestación sea la adecuada y también, más que la presupuestación, la gestión de oferta. Hoy día, por mucho que queramos atender a las niñas que están en explotación sexual comercial infantil, no solamente es un problema de cupos, es un problema de una oferta que requiere tratamiento en trauma complejo, que requiere camas cortas y de larga estadía, que requiere atención psiquiátrica especializada. Todo eso hoy día no está disponible. Por lo tanto,
es necesario que la armonización apunte hacia dar respuesta a esa forma de poder establecer y reducir las brechas entre la oferta y demanda en calidad, en oportunidad y obviamente en cobertura. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, y a la Fundación por esta exposición, que sin duda siempre pareciera breve, ¿no?, de poder escucharlo, sobre todo desde la práctica, porque ustedes trabajan con estas situaciones. Solamente volver a reiterar la importancia que tiene escucharlo, y segundo, que creo que esta lámina del Consejo de Expertos resume en parte la relevancia que tiene el volver a generar indicadores, volver a hacer activo esto, y que más que estar contentos con el 98,3% de acreditación, debiera ser todo lo contrario, es cambiar los indicadores para que al menos sepamos que estas acreditaciones van a ser efectivas en cuanto al servicio que presten, más que a lo administrativo, que si bien es importante, no lo es todo. Les vamos a dar un espacio. Yo le voy a hacer una pregunta que espero que la conteste junto con todos para terminar, y es su opinión de cómo ha funcionado el tema de las oficinas locales en cada una de las comunas, desde la experiencia de usted. Entendemos que es algo que está comenzando, pero hay algunas que ya llevan un año, entiendo yo, de funcionamiento. No sé si hay alguna consulta más antes de ir cerrando con la Fundación. Senadora Carvajal. Sí, más allá de agradecer la presentación, por cierto, pero más allá a lo mejor de las observaciones que hacen, a su juicio, el proyecto de armonización cumple, de acuerdo a lo que ustedes han hecho, con los objetivos propuestos, genera que nosotros tengamos hoy día, lo que a mí me ocurre, la frustración de ver que la vulneración de los niños y niñas pareciera ser que siempre va en aumento. Entonces, mi pregunta concreta es aquella. Y lo segundo, en cómo hacemos esfuerzos para avanzar rápido, pero no para avanzar de manera declarativa, para avanzar de manera objetiva. Porque creo que muchas veces, quien dice por avanzar más rápido, a veces nos perdemos en la teoría más en la práctica. Si no tenemos un diagnóstico claro y concreto, es muy difícil que avancemos en los cambios que nosotros creemos que efectivamente garanticen, como usted bien dice, derechos, espacios, protección. En general, como esas dos cuestiones, me gustaría preguntarle. ¿De los senadores hay alguien más que quiera hacer una consulta? No. Entonces, tiene la palabra para cerrar. A ver, lo primero, partiendo al revés primero. Lo primero, efectivamente, el proyecto de armonización tiene elementos muy sólidos y muy positivos que pueden contribuir a esto. Yo, viendo de las indicaciones del Ejecutivo, la 75 y la 82, que me parece que son muy relevantes en materia de supervisión y de fiscalización, creo que de alguna forma también recogen ese tipo de indicaciones lo que en la comisión investigadora de implementación de Mejor Niñez estaba planteado. O sea, hubo limitaciones a la supervisión, limitaciones a la auditoría que hacía la Subsecretaría de la Niñez a Mejor Niñez, porque se remitía solamente al alcance de la administración directa y se remitía también en aquellos aspectos que no se referían a la calidad, sino que se referían a la ejecución presupuestaria. Yo creo que es un avance las indicaciones 75 y 82. Yo creo que es muy valioso en ese sentido. Sin embargo, en otro tipo de indicaciones, como la que ya les mencionaba, la del comité de expertos, creo que hay que tener mucho cuidado, porque entendiendo la falta de oferta que hay en materia de profesionales especializados en materia de niñez, para precisamente avanzar en indicadores de calidad se requiere que hayan especialistas en materia de psicología clínica o de psiquiatría clínica infanto-adolescente. Entonces, creo de que hay elementos que son absolutamente perfectibles. Hay harto material que se tiene que analizar a la luz de cómo se han ido implementando también los reglamentos. Creo que es muy relevante que se mantenga la coherencia entre los cuerpos legales y los reglamentos que se han presentado. Y desde esa perspectiva creo que esto es un trabajo por hacer, pero que hay claras luces de que se pueden introducir mejoras sustantivas. Respecto de las oficinas locales, a ver, todo el sistema de protección integral de la niñez buscaba desjudicializar lo que tradicionalmente era la cantidad de niños y familias que pasaban por tribunales para llegar al antiguo Sename.
y por lo tanto reforzar la instancia de carácter administrativo, que además tenía un sentido lógico, era avanzar en la prevención y en la detección temprana, evitando la cronificación que iba a terminar colapsando también Mejor Niñez. Entonces, si uno mira, la lógica del sistema debiera ser del orden de un 20% lo que llega a Mejor Niñez y del 80% el gran esfuerzo que tiene la potestad administrativa. Y la potestad administrativa requiere articulación, requiere mecanismos de exigibilidad. El reglamento de potestad administrativa estuvo un año en trámite, que fue retirado y finalmente fue aprobado a principios de este año. Por lo tanto, no obstante de que se han ido instalando equipos, y afortunadamente, y acá no porque esté acá, un reconocimiento a la subsecretaria que ha habido una intensa instalación de oficinas locales desde el momento en que en las anteriores subsecretarias solamente habíamos quedado en 18, hoy día estamos con 190. Y por lo tanto ya hay duplas. Y esas duplas sí tienen incipientemente un reglamento de potestad administrativa vigente desde, si no me equivoco, desde marzo de este año. Sin embargo, se requiere oferta, se requiere que los dispositivos no solamente sean los del Chile Crece, el Chile Crece tiene que ampliar su segmentación objetivo. Tenemos sistemas que funcionan muy bien, como el sistema Lazos, que tiene la terapia multisistémica, pero que en cobertura son muy bajas. Tenemos 2.900 cupos en materia de cobertura para la terapia multisistémica para más de 30.000 niños que están involucrados en delito. Por lo tanto, hoy día, y sin considerar los inimputables, cuando uno considera alrededor de 2.900 también inimputables que se van para la casa. Porque ¿qué es lo que pasa qué es lo que pasó el otro día cuando un niño de Antofagasta fue investigado por un tema de homicidio y llega ante el tribunal lo manda para la casa porque lo manda al cuidado de sus padres o de su abuelito en este caso? Entonces, ¿por qué? Porque nos vamos a encontrar nuevamente que tenemos listas de espera que son 4 veces las que había el año 2021. ¿Cómo vamos a atender a ese niño? Y que además va a ser invisibilizado en protección porque va a requerir un tipo de tratamiento especial que sea similar al de la terapia multisistémica, que está asociado a comportamientos delictivos. Entonces, la labor de prevención que tienen las oficinas locales es fundamental, porque si no hay buenos dispositivos preventivos en cada uno de los municipios, con cobertura adecuada para las distintas problemáticas que tienen los niños, lo que vamos a tener es una cronificación que va a hacer que se desborde hacia el servicio de protección especializada. Y si ustedes miran la evaluación ex ante y las evaluaciones ex post de los programas del Servicio de Protección Especializada Mejor Niñez y de los programas de reinserción, prácticamente ningún programa cumple los estándares de calidad que se requieren. Eso recientemente en las publicaciones que hizo la DIPRES. Por lo tanto, tenemos mucho por hacer en materia de oferta, pero mucho más por hacer en materia de prevención. O sea, las oficinas locales tienen que tener disponible oferta con programas basados en la evidencia que garanticen resultados, no programas que no funcionen. Tenemos el 54% de la oferta pública de niñez con programas malos o insuficientes. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer el cambio de estándar de oferta, el mismo cambio de estándar de oferta que se ve en la armonización. Cuando uno mira la ley del servicio, cuando uno mira la ley de garantía, se habla de un nuevo estándar de oferta de calidad. Pero eso tiene que traducirse en buenos programas basados en la evidencia, disponibles a nivel local, en calidad y en cobertura. Hoy día las oficinas locales no cuentan con esa oferta. Escasamente, y donde se están implementando, donde finalmente, si bien es cierto, dependen de la subsecretaría, hay una descentralización de la protección que va a ser resorte y responsabilidad de los alcaldes de alguna forma. Y donde finalmente las familias que no tengan cobertura van a demandar de su alcalde una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser urgente. Y no lo digo porque en el diseño hay un diseño de años para implementar el proceso. Pero nos está ganando la batalla el narcotráfico, nos está ganando la batalla el crimen organizado. Está aumentando de manera sostenida el involucramiento de niños y adolescentes. Por lo tanto, los factores de riesgo se nos dispararon. Después de la pandemia tenemos las cifras más altas de abandono escolar, con 54.000 niños que abandonan año a año el colegio, cerca de 1 millón de niños en ausentismo crónico. Tenemos los indicadores más altos en materia de consumo de alcohol y otras drogas, pese a que bajaron durante el periodo de pandemia, van a volver a subir, particularmente derivados de otros tipos de drogas más adictivas y de bajo precio que están llegando a los niños. Tenemos las más altas tasas de victimización de niños en los últimos 2 años. Por lo tanto, estamos en una situación de emergencia
que requiere una mayor velocidad incluso que la que ustedes como honorable Congreso determinó cuando tramitó la ley para impulsar las oficinas locales con dispositivos preventivos y con oferta adecuada. Bueno, agradecer, Marcelo, su exposición. Le vamos a pedir oficialmente que, dado que hay un comité técnico, que cuando justamente se vean estos temas, principalmente los relacionados con este comité de expertos y los indicadores de calidad, podamos evaluar en la tramitación el cómo mejoramos todos estos aspectos que son tan relevantes. Cerrar diciendo que la verdad es que cada vez que realizamos estas comisiones sabemos que estamos haciendo lo correcto, avanzando en la armonización, pero también queda, y tengo que decirlo, la frustración de que siempre tengo la sensación de que no llegamos a tiempo y que la cantidad de niños que hoy día requieren la ayuda del Estado por diferentes motivos es inmensa y nosotros no tenemos la capacidad de darles la cobertura y la calidad necesaria. Así que hay mucho que hacer, como usted bien dice, no podemos hacernos cargo de todo, pero tenemos que preocuparnos de dejar este proyecto lo más efectivo posible para que sea un cambio en el sistema como se está viendo. Así que agradecerles también el trabajo que llevan realizando por 30 años por la infancia. Eso sería. Le vamos a dar los contactos igual a los senadores por si alguno quiere vincularse con ustedes más directamente. Muchas gracias. Muchas gracias por su intermedio a todos los senadores, Presidenta. Gracias.